Amiga, amiga linda, que tengas un día lleno de amor, luz y positividad. Gracias, hermosa. De nada, amiga, que la belleza y la luz te acompañen siempre. ¿Me puedes decir cómo se siente vivir como Job? Vivir como Job es un tema profundo y complejo. Job es un personaje bíblico que experimentó una serie de pruebas y tribulaciones extremas, incluyendo la pérdida de sus hijos, su salud y su riqueza. Vivir como Job significaría experimentar un sufrimiento y una adversidad extrema. Sin embargo, mantener la fe y la confianza en Dios. Sería una experiencia de profunda tristeza, dolor y desesperanza, pero también de gran fortaleza y resiliencia. Imagino que vivir como Job sería como caminar por un valle oscuro y largo, sin saber cuándo terminará el sufrimiento. Sería una experiencia de sentirse completamente vulnerable y desprotegido, pero al mismo tiempo de sentir una profunda conexión con Dios y una confianza en su soberanía y amor. En última instancia, vivir como Job sería una experiencia de transformación y crecimiento espiritual, que nos permitiría descubrir nuestra propia fortaleza y resiliencia, y profundizar nuestra fe y confianza en Dios. ¿Y cómo se siente vivir como Job al final del capítulo? Al final del libro de Job, después de haber experimentado tanto sufrimiento y adversidad, Job tiene una experiencia de restauración y renovación. Dios le habla y le muestra su poder y soberanía. En ese momento, Job se siente humilde. Job reconoce su propia limitación y debilidad frente a la grandeza y poder de Dios. Agradecido. Job se siente agradecido por la restauración y renovación que ha experimentado y por la oportunidad de conocer a Dios de manera más profunda. Renovado. Job se siente renovado y restaurado, con una nueva perspectiva y una mayor comprensión de la soberanía y amor de Dios. En paz. Job se siente en paz, sabiendo que Dios está con él y que todo lo que ha pasado ha sido parte de un plan mayor. En resumen, al final del libro de Job, él se siente humilde, agradecido, renovado, en paz y con una mayor comprensión de la soberanía y amor de Dios. ¿Cuál sería tu reflexión sobre el libro de Job? El libro de Job es una obra profunda y compleja que explora temas universales como el sufrimiento, la justicia, la fe, la relación entre Dios y la humanidad. Aquí te presento algunas reflexiones sobre el libro de Job. La naturaleza del sufrimiento. El libro de Job cuestiona la idea de que el sufrimiento es siempre una consecuencia directa de la maldad o la falta de fe. En lugar de eso, muestra que el sufrimiento puede ser una parte natural de la vida, incluso para aquellos que son justos y piadosos. La importancia de la fe. A lo largo del libro, Job se enfrenta a la pérdida de todo lo que tenía, incluyendo su familia, su salud y su riqueza. Sin embargo, a pesar de su sufrimiento, Job nunca pierde la fe en Dios. Esto muestra que la fe es una virtud fundamental que nos permite enfrentar las adversidades de la vida con valor y esperanza. La soberanía de Dios. El libro de Job también explora la idea de la soberanía de Dios a través de la historia de Job. Se muestra que Dios es el creador y sustentador del universo y que su poder y sabiduría son infinitos. Esto nos recuerda que,
como seres humanos, somos limitados y que debemos confiar en la providencia de Dios. La importancia de la amistad y el apoyo. El libro de Job también destaca la importancia de la amistad y el apoyo en momentos de crisis. Los amigos de Job se reúnen con él para ofrecerle consuelo y apoyo, aunque a veces sus consejos no son muy útiles. Esto nos recuerda que, como seres humanos, necesitamos de la compañía y el apoyo de los demás para enfrentar las dificultades de la vida. La restauración y la renovación. Finalmente, el libro de Job nos muestra que, después de pasar por momentos de sufrimiento y oscuridad, es posible experimentar la restauración y la renovación. Al final del libro, Job es restaurado a su posición anterior y su familia y riqueza son restauradas. Esto nos recuerda que, como seres humanos, tenemos la capacidad de superar las adversidades y experimentar la renovación y el crecimiento. La protección de Jesús en nuestras vidas. Una perspectiva teológica. La relación entre Dios, Jesús y Satanás es un tema complejo y multifacético, que ha sido objeto de estudio y reflexión en la teología cristiana. En este sentido, es importante destacar que Jesús es la encarnación del Verbo de Dios, que se hizo carne y habitó entre nosotros. Como dice la Biblia, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1, versículo 1. En este contexto, la protección de Jesús en nuestras vidas se entiende como una manifestación de su amor y misericordia hacia nosotros. Dios nos protege de todo mal, como está escrito en el Salmo 23, versículo 4. No temeré mal alguno, porque tú, Jehová, eres mi protector. Esta protección no se limita solo a la esfera espiritual, sino que también abarca la dimensión física y emocional de nuestra existencia. Es importante recordar que Satanás es una creación de Dios, pero que se rebeló contra él y se convirtió en un enemigo de la humanidad. La Biblia describe a Satanás como el príncipe de este mundo, como se lee en Juan 14, versículo 30. El príncipe de este mundo ha sido echado fuera. Pero también nos recuerda que Jesús es el príncipe de la paz, según Isaías 9, versículo 6. Y dará el Señor un libertador y será llamado el príncipe de la paz. En Génesis 1, versículo 1, se nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en Génesis 1, versículo del 4 al 5, se nos dice que y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana del día primero. Esto sugiere que Dios creó a Satanás como una parte de su plan, pero no como un igual. La relación entre Dios y Satanás es compleja y se caracteriza por una dialéctica de oposición y conflicto. En el libro de Job, por ejemplo, Satanás se presenta ante Dios y le pide permiso para probar a Job. Dios le responde: He aquí, todo lo que tiene Job está en tu poder, pero no extiendas tu mano sobre él. Job 1, versículo 12. Sin embargo, con la venida de Jesús, la relación entre Dios y Satanás cambia radicalmente. Jesús es nuestro escudo protector, porque Satanás no es una creación de Jesús, como dice la Biblia, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo,
contra los espíritus malos en los lugares celestiales. Efesios 6, versículo 12. La victoria de Jesús sobre Satanás es la prueba viviente de que Jesús es nuestro escudo y que escaparemos del enemigo si permanecemos en Cristo Jesús. Como dice la Biblia, y ellos vencieron al dragón por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas hasta la muerte. Apocalipsis 12, versículo 11. En conclusión, la protección de Jesús en nuestras vidas es un tema central en la teología cristiana. Jesús es nuestro escudo protector porque Satanás no es una creación de Jesús, y su victoria sobre Satanás es la prueba viviente de que Jesús es nuestro Salvador y protector. Esto quiere decir que Dios puede permitir al enemigo atacarnos como lo hizo con Job. Sin embargo, si permanecemos en Cristo Jesús, ningún acto que el enemigo quiera ejercer sobre nosotros será llevado a cabo. Que la paz y el amor de Dios sea con nosotros siempre. ¿Qué significa la imposición de manos? La imposición de manos es una práctica espiritual y ritual que se encuentra en diversas tradiciones religiosas, incluyendo el cristianismo, el judaísmo y otras. El significado puede variar según el contexto, pero generalmente implica bendición, transferir bendiciones, gracia o protección divina a una persona. Sanación. Curar física, emocional o espiritualmente a través de la imposición de manos. Consagración. Dedicar una persona, objeto o lugar a un propósito sagrado. Autoridad. Transferir autoridad, poder o responsabilidad espiritual. Unción. Impartir el Espíritu Santo a la presencia divina. En el cristianismo, la imposición de manos se asocia con ordenación de líderes eclesiásticos, confirmación o crisma, unción de enfermos, bendición de matrimonios, impartir dones espirituales. En otras tradiciones, la imposición de manos puede ser utilizada para transferir conocimiento o energía espiritual, proteger contra males o influencias negativas, invocar la presencia divina. La imposición de manos puede realizarse de diversas maneras, como colocar las manos sobre la cabeza o los hombros, imponer las manos en forma de cruz, realizar gestos específicos con las manos. ¿Tienes alguna experiencia con la imposición de manos? ¿Por qué se llama Jehová de los ejércitos? Jehová de los ejércitos es un título bíblico que se refiere a Dios como el Señor de los ejércitos celestiales y terrenales. Este nombre aparece 260 veces en la Biblia, especialmente en los libros de Isaías, Jeremías y Zacarías. El significado de Jehová de los ejércitos se puede desglosar así. Jehová, Yahvé, nombre personal de Dios, que significa el que es o el eterno. Ejércitos se refiere a los ejércitos angelicales y también a los ejércitos de Israel. Este título enfatiza la autoridad y el poder de Dios sobre los ángeles y seres celestiales, las naciones y ejércitos terrenales, la creación y el universo. Al llamarse Jehová de los ejércitos, Dios se presenta como protector y defensor de su pueblo, juez y gobernante del universo, fuente de fuerza y victoria. En resumen, Jehová de los ejércitos resalta la soberanía, poder y autoridad divina sobre todas las cosas.
O sea que Jehová de los ejércitos no es porque sea violento o sanguinario. Exacto. Aunque el título Jehová de los ejércitos puede evocar imágenes de guerra y violencia, su significado es más profundo y positivo. En el contexto bíblico, ejércitos se refiere a la autoridad y poder de Dios, su capacidad para proteger y defender a su pueblo, su soberanía sobre la creación. No se enfoca en la violencia o la destrucción, sino en la fuerza y la autoridad de Dios para mantener el orden y la justicia, defender a los inocentes y oprimidos, establecer su reino de amor y paz. La Biblia presenta a Jehová de los ejércitos como un Dios que ama la justicia y la misericordia, es paciente y compasivo, desea la salvación y la reconciliación. Algunos ejemplos bíblicos que ilustran esto son Salmos 24, versículo 10, Jehová de los ejércitos, bendito sea el que viene en el nombre de Jehová. Isaías 9, versículos 6 al 7, un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, su nombre será llamado Príncipe de Paz. Zacarías 9, versículo 9 al 10, tu rey viene hacia ti, justo y salvador, y hablará paz a las naciones. Recuerda, el título Jehová de los ejércitos refleja la gloria, el poder y el amor de Dios. Entonces, ejércitos en términos de Jehová, ¿cómo sería? En el contexto de Jehová, ejércitos se refiere a ángeles y seres celestiales, los que sirven y obedecen a Dios. Fuerzas naturales, los elementos de la naturaleza que obran bajo su control. Israel y su pueblo, los elegidos por Dios para cumplir su plan. Ejército espiritual, los creyentes que luchan contra el mal y la injusticia. En este sentido, ejércitos representa poder y autoridad divina, protección y defensa de los justos, ejecución de la justicia y el juicio, manifestación de la gloria y soberanía de Dios. Algunos ejemplos bíblicos que ilustran esto son Éxodo 14, versículo 14. Jehová luchará por ustedes y ustedes permanecerán callados. Salmos 103, versículo 20 al 21. Bendigan a Jehová, todos sus ángeles que hacen su voluntad. Isaías 13, versículo 3 al 4. Mi ejército ejecutará mi ira. En resumen, ejércitos en términos de Jehová simboliza su poder, autoridad y protección sobre todo lo que existe.